noches, esto es Arquitectura y Urbanismo en Láser Inglés, gracias a Alfa Geomatics. Hoy está con nosotros nuevamente Edgar Granados, porque pues sí, uno piensa que las mediciones solo son de terreno y que las alturas de los edificios, que muros de contención, pero resulta que también hay una forma de hacer una medición de la línea de costa salvadoreña usando imágenes satelitales. ¿Qué tal? Hola Edgar, ¿cómo estamos? Bienvenido. Gracias Jorge, feliz noche. Gracias por la invitación y por siempre abrirnos las puertas para platicar un poco de topografía, un poco de geodesia, un poco de cartografía y un poco de la vida también. Y hoy de la costa salvadoreña, a ver, ¿cómo es esto? ¿Y este trabajo, cómo lo hiciste? Bueno, a ver, te voy a contextualizar con los antecedentes. Buena parte de nosotros ha oído que alguna vez que El Salvador, siendo un país relativamente pequeño, o bastante pequeño, vamos a decir, tiene más territorio en el mar que en la propia tierra. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, claro, porque producto del derecho internacional, cada país tiene, digamos, un territorio en el mar que está limitado por 200 millas marítimas. Entonces, todo lo que esté dentro de esa zona de 200 millas marítimas es del país que digamos, lo tiene ahí, ¿verdad?, administrado. Y en el caso de El Salvador, es un hecho que tenemos más territorio en el mar que en la tierra misma. Entonces, anda en números gruesos como 6 veces. Tenemos, si digamos pudiésemos poner tierra en esas 200 millas marítimas, ¿verdad?, de mar adentro, por el largo del país, nosotros tendríamos 6 veces más territorio afuera en el agua que de lo que tenemos en la tierra, ¿no? Eso, por supuesto, puede derivar en pláticas de cómo explotar eso, cuánto potencial tenemos, y ojalá tuviéramos tanto pisto como Dubái, ¿va?, para empezar a poner ahí islas en forma de palmera y en forma de... Difícil. Está difícil, ¿verdad? Sí. Pero resulta ser que, digamos, aunque eso es bastante cierto, cuando ya queremos afinar un poco el dato, empezamos a, digamos, desde el punto de vista académico, ¿verdad?, que como yo, profesor universitario, como que también, perdón, como un rol con el que me desempeño, me empezó a cuestionar realmente cómo hemos delimitado la línea de costa, porque al final del día, si nosotros vamos 200 millas marítimas mar adentro, lo primero que tenemos que definir es a dónde está la línea de costa. Y en ese sentido, digamos, atraviesan por mi cabeza un montón de situaciones, como por ejemplo, que si adentro del territorio hay, digamos, conflictos limítrofes entre municipios, digamos, municipios que dicen, yo llego hasta aquí, y el otro municipio, no, yo llego hasta allá, ¿verdad? Y entonces, eso como un primer punto, y luego como un segundo punto, digo yo, bueno, la información geográfica del país, ¿hace cuánto no se actualiza? Y en la línea de costa hay una dinámica, ¿verdad?, activa, producto del oleaje, olas que van, olas que vienen, y entonces de ahí nace una motivación para, desde la UCA, desarrollar una tarea, digamos, un trabajo de fin de carrera de investigación que a través de métodos científicos y utilizando imágenes satelitales nos permita no solo definir cuál es la línea de costa de El Salvador, sino además cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Y esta línea de costa, primero, ¿cómo se define eso? ¿Cuál es la línea de costa? ¿Ese tiene una longitud o cómo funciona? Bueno, aquí nos podemos meter en temas muy profundos, comenzando con algo que decía uno de mis profesores de la maestría, que la información geográfica es fractal. Cuando decimos que la información geográfica es fractal, significa que siempre la podemos despedazar en pedazos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Y entonces uno de los primeros retos que nosotros tenemos es cómo vamos a definir la línea de costa, porque básicamente, o sea, diríamos hasta donde llega la ola, y entonces voy y mido corriendo, ¿verdad?, hasta donde llega la ola. No es práctico, porque son un montón de kilómetros de línea de costa. Además, las mareas son diferentes. Pues. Las mareas son diferentes, varían a lo largo del mes, a lo largo de los años. Y entonces, en ese sentido, en términos generales, en términos de derecho internacional, los países lo que hacen es establecer lo que se llama línea base, que las líneas bases son, en lugar de ir, digamos, pedaceando la línea de costa muy chiquito, se establecen, digamos, puntos gruesos de
de aquí para acá, de aquí para allá, y así vamos definiendo la línea de costa del país, digamos de una manera un poco gruesa, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, en este trabajo de investigación, lo que decidimos fue ocupar imágenes satelitales y atender un concepto que se llama índices espectrales. Aquí voy a entrar quizás un poquito en materia. Resulta ser que satélites alrededor de la Tierra hay un montón. Ya hemos hablado aquí en el programa de satélites de posicionamiento global, ¿verdad? Que son los famosos satélites de GPS, los satélites rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo de satélites que se llaman satélites de observación terrestre. Y estos satélites de observación terrestre han estado tomando fotografías de la Tierra desde 1970. La primera misión de observación terrestre, que se denominó Landsat 1, puso un satélite alrededor de la Tierra allá por el año de 1972. Y estos satélites que se han ido renovando, o ya vamos por la misión Landsat 9, han tomado una fotografía de cada pedazo de la Tierra con una frecuencia de 15 días. Entonces, ya ahí ya comenzamos a ver el poder de tomar, digamos, imágenes satelitales para empezar a definir la línea de costa. Eso como un primer insumo. Pero luego, estos satélites tienen una particularidad, y es que la foto que toman no es una foto como la que tomamos con nuestros celulares, sino que toman fotos, digamos, utilizando cámaras especiales que nos permiten ver más cosas que lo que nuestros ojos pueden ver. Por ejemplo, una de las fotografías que toman son fotografías de infrarrojo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no solo es la fotografía a color que nosotros vemos como la que tomamos con nuestros celulares, sino que ya tenemos fotografía infrarrojo y así varios tipos de fotografía, y es una de esas fotografías, digamos, la que nos sirve de insumo para ir trazando la línea de costa, ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es Arquitectura y Urbanismo gracias a Alpha Geomatics. Mapea, diseña y mide con precisión con nuestra tecnología GNSS. Alpha Geomatics, especialistas certificados. Estamos de regreso. Bueno, entonces, Edgar, quiere decir que desde todo el recurso que se tiene a través de esos satélites es que se ha hecho el estudio del movimiento de la costa y la profundidad dentro del mar que le pertenece a El Salvador. Sí, correcto. ¿Y cómo ha sido entonces todo ese proceso? No hubo ninguna como visita de campo de recorrer la costa de costa a costa. No. Todo se hizo desde... O de punta a punta, en realidad. Sí, cabal. Todo se hizo desde lo que hemos hablado 1.000.000 de veces en este programa, que es los sistemas de información geográfico. Comentábamos antes de la pausa que estos satélites que están alrededor de la Tierra, lo que se denomina satélites de observación terrestre... ¿Y eso quién los tiró? Estados Unidos, para variar. Entonces, estos satélites de observación terrestre decíamos que toman fotos especiales, vamos a decir así. Y entonces de ahí surge un concepto que se llama índice espectral. Índices espectrales hay un montón. Básicamente, dependiendo de la foto especial que nosotros seleccionemos del satélite, podemos detectar, por ejemplo, incendios. Podemos detectar, por ejemplo, sanidad de los bosques. Podemos detectar, por ejemplo, crecimientos urbanos. Hay un montón de índices espectrales. Bueno, espérate, eso me lleva a una pregunta, pero ¿cómo es, tú sabes cómo es la órbita de eso, o cómo se va moviendo para pasar por El Salvador? Porque se me viene a la mente nada más esta cosa que dicen uno: hoy en la noche se va a ver la Estación Espacial Internacional. Entonces, aquella luz que va allá es la Estación Espacial Internacional, que a veces se puede ver desde la Tierra. Pero, ¿cómo hacen esos satélites para pasar tantas veces por El Salvador? ¿O cómo es que tienen eso? Digamos que, en palabras sencillas, estos satélites ya están programados para darle la vuelta a la Tierra en una ruta específica. Entonces, digamos que la forma más fácil de visualizar cuál sería la ruta de estos satélites es como cuando nosotros pelamos una naranja, ya como el chiste que hacemos aquí en El Salvador de si la pelas sin cortar te vas a casar, ¿no? Entonces vamos pelando la naranja, y llega un momento en el que después de darle vuelta a toda la naranja ya la tenemos completamente pelada.
Entonces eso hacen estos satélites. Tienen unas trayectorias preprogramadas de manera tal que empiezan desde desde el norte, allá por Canadá, Alaska, y van dándole vuelta a la Tierra, y digamos en la siguiente vuelta están un poquito más hacia el sur, un poquito más hacia el sur. Llega un momento en el que pasa tomando fotos por El Salvador, y luego se va para Nicaragua, y luego para Costa Rica, y luego para Panamá, y así pasa. Entonces resulta ser que estos satélites están programados, lo mencionaba antes, para que pasen por el mismo punto, es decir, tomen la misma fotografía cada 15 días, ¿ya? Y eso lo han hecho desde 1970. Entonces, ya desde ahí tenemos un fuerte insumo de cómo ha ido variando la Tierra desde 1970. Y mencionábamos que, digamos, el poder de estos satélites es utilizar un concepto que denominábamos índice espectral. Estos índices espectrales básicamente es para identificar cierta situación en particular. En nuestro caso, decidimos utilizar un índice que se llama índice de diferencia normalizada de agua, que en palabras sencillas lo que hace es detectar lo que es agua de lo que no es agua. Y entonces lo que hicimos fue que descargamos, digamos, en la parte en la que estábamos diseñando la investigación, una cosa que nos preguntamos fue qué tan rápido varía la línea de costa, ¿no? Puesto que podemos obtener una foto de El Salvador cada 15 días, decíamos, vamos a calcular la variación de la línea de costa cada 15 días desde 1970, eso es un montonazo de fotografías. Entonces lo primero que fuimos haciendo es aproximaciones digamos, temporales. Decíamos, vamos a analizar primero un mes en particular. Y veíamos que cuando analizábamos los cambios de la línea de costa dentro de un mes, los cambios no eran significativos. Entonces de ahí decidimos analizarlo mes tras mes y nos dimos cuenta que incluso mes tras mes los cambios no eran significativos, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de la línea de costa de todo El Salvador. Entonces llegamos a la conclusión de que lo que íbamos a hacer era agarrar una imagen por año, ¿ya? Una imagen por año desde 1970 hasta 2022, que fue cuando realizamos la investigación. La siguiente cosa que nos preguntamos es fenómenos meteorológicos de gran envergadura, como por ejemplo la tormenta Amanda, el huracán Mitch, y todas estas tormentas que de repente se vienen, ¿verdad? Influyen significativamente en la variación de la línea de costa. Y entonces lo que hicimos fue analizar una imagen satelital antes del fenómeno en cuestión y después del fenómeno en cuestión. Y nos dimos cuenta que la variación de costa no era significativa frente a fenómenos naturales. Es decir, que el huracán Mitch no cambió la línea de costa, la tormenta Amanda no cambió la línea de costa. Y entonces al final, digamos, nuestra limitación de la investigación fue agarrar una imagen por año desde 1970 hasta 2022 para ir analizando la variación de la línea de costa, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos. A cada imagen, a través de los sistemas de información geográfico, le dijimos, por procedimientos, digamos, muy técnicos, decime lo que es agua de lo que no es agua. Y la imagen, esa imagen se llama imagen binarizada, porque básicamente es agua o no agua. Y lo que hicimos fue comenzar a filtrar todo lo que era agua año tras año, y así fue como comenzamos a analizar cómo había cambiado la línea de costa desde 1970 para acá. Y esa información, ¿cómo te venteja ese satélite? Ya nos va a contar Edgar cómo hizo el hackeo ahí para poder ver esas imágenes. Ya regresamos. Mapea el mundo con precisión con nuestro conocimiento en cartografía. Alpha Geomatics, especialistas certificados. Estamos de vuelta en Arquitectura y Urbanismo gracias a Alpha Geomatics. ¿Cómo están en las redes sociales, mi querido Edgar? Alpha Geomatics en Facebook, Instagram y YouTube como Alpha Geomatics. Muy bien. Y la página web alphageomatics.com. Ok. Alpha Geomatics es nuestro patrocinador aquí en Arquitectura y Urbanismo. ¿Están listos para la semana del arquitecto que ya viene? Sí, por supuesto. Ahí vamos a ver si podemos aportar algunas investigaciones que hemos hecho
utilizando mapas y urbanismo, ¿verdad? Bueno, vamos, sigamos entonces. ¿Cómo conseguís o cómo se consigue las imágenes de estos satélites? Porque, pues sí, no es que pones un password y después el usuario y password y ya estás adentro. De hecho, sí. Así de fácil. Sí. Hace un par de programas, no sé si te recordás, que comentábamos cómo hace casi 25 años Estados Unidos había liberado la señal de GPS. Pues no es lo único que tiene gratis. Resulta ser de que estos satélites de observación terrestre que toman una foto cada 15 días de la Tierra, también esas imágenes están disponibles de forma gratuita. Y tal como lo han dicho, un poco de manera sarcástica, pero de manera real, es tan fácil como crearse una cuenta y meter tu credencial y tu password. Eso, para el que está interesado y que nos está oyendo, se hace a través de una página web que se llama Earth Explorer, o sea, como explorador terrestre o explorador de la Tierra, algo así. Esa es una página web que tiene el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, donde se alojan todas las imágenes que toman estos satélites de observación terrestre. Entonces, en palabras sencillas, esta página web, cuyo nombre formal sería un geoportal, ¿verdad? Consiste en crearte tu cuenta y luego, un día que, digamos, querrás hacer una investigación como la que nosotros estamos haciendo, vas al geoportal del Earth Explorer y decís, esta va a ser mi zona de análisis. Y entonces, digamos, haces enmarcaje El Salvador. Y entonces le decís al geoportal, yo quiero que me des imágenes de, por ejemplo, satélites Landsat. No es el único satélite que hay ahí hay satélite Sentinel, ahí hay satélite MODIS. Cada satélite tiene un montón de, digamos, cada satélite tiene su propia función, vamos a decir. A nosotros, para esta investigación, el que nos interesaba era el satélite Landsat, porque el satélite Landsat es el satélite de observación terrestre que más tiempo tiene tomando fotos de la Tierra. Los europeos tienen unos satélites de observación terrestre que tienen la ventaja de que toman una foto de la Tierra cada 8 días, ¿ya? Es más frecuente la visita, pero solo hay fotos desde 2015, si no me equivoco, para acá, porque es una misión más reciente. En cambio, los satélites Landsat desde 1970, decíamos. Entonces, nosotros le decimos al portal del Earth Explorer, dame los satélites, dame las imágenes de los satélites Landsat. Y viene el geoportal y dice, mira, tengo este montón de fotos de los satélites Landsat. Y entonces te pones a descargarlas, tan fácil como eso, como bajar una foto de Facebook. ¿En serio? Sí. Ahora, la única desventaja, y esto sí creo que hay que decirlo, es que estas imágenes de satélites son súper pesadas. Cada imagen pesa bien su medio giga, por ejemplo. En el caso de El Salvador, para digamos, cubrir todo El Salvador con imágenes Landsat, nosotros necesitamos 6 imágenes, porque una imagen abarca casi digamos, la zona central del país, otra imagen abarca Santa Ana, otra imagen abarca la zona de Morazán y el norte de la Unión, otra imagen abarca la zona de Aguachapán y otra imagen abarca la zona sur de la Unión. Entonces necesitas 6 fotos. O sea, el satélite no toma una foto de El Salvador, porque para él, desde el espacio, como decía Arjona, las divisiones administrativas no existen, ¿verdad? Entonces necesitamos 6 fotos, ¿verdad? Con base en esa trayectoria que mencionábamos antes, descargamos las 6 fotos y eso fue lo que hicimos con la investigación, descargar las 6 fotos desde 1970 para acá, o sea, es un montonazo de fotos, ¿verdad? Y esas son las que justamente procesamos. En resumen, es tan fácil como eso y cualquiera puede hacerlo, Y vos tenés, bueno, conociendo un poco todo este tema de los satélites y toda la cosa, ¿vos tenés una idea de cuántos satélites habrá en el espacio? Ni idea, deben de ser un montón, porque si hacemos solo cuentas de los satélites de posicionamiento global que hemos mencionado en programas anteriores, GPS hay 24, rusos hay 24 también, de los satélites Galileo, que son los europeos, creo que hay 30. En total, solo satélites de posicionamiento global, ahorita lo recuerdo, más o menos andamos como por 120 satélites. Si a eso le sumamos que de observación terrestre, Landsat, hoy por hoy hay 2, porque ahorita estamos en una etapa de transición, pasando de la misión Landsat 8 a la misión Landsat 9, que la Landsat 9 digamos, se puso en órbita
en el año 2022. Entonces ahorita, digamos, ya dentro de pronto van a bajar el satélite Landsat 8 y ya solo va a quedar en funciones el Landsat 9. Entonces ahí hay dos. Los europeos, satélites de observación terrestre, si no me equivoco, creo que tienen más o menos 10 más, porque ellos tienen Sentinel 1, 2, 3, 4 y 5, y cada una de esas misiones tiene satélites gemelos. Entonces son 10 satélites más, no sé cuántos tendrá Starlink, pero la cosa es que, o sea, allá arriba es un tráfico de satélites, sí, cosa seria, ¿verdad? La cuestión es que estos satélites, digamos, dan vueltas alrededor de la Tierra a diferentes altitudes. Por ejemplo, los de posicionamiento global están a más o menos 20.000 kilómetros de distancia. 20.000 kilómetros. Hay que valorar que la Tierra tiene más o menos 12.000 kilómetros de ¿cómo se llama?, de diámetro. Entonces quiere decir que está como a 2 veces el tamaño de la Tierra, súper lejos. En el espacio exterior no hay limitaciones como las carreteras que tenemos acá, ¿verdad? O sea, hay espacio para todavía más satélites. Pero sí, hay una malla ahí de satélites, ¿verdad?, que poco a poco se comienza a congestionar. Y más ahora con los satélites estos Starlink que emiten internet y lo que pueda venir en el futuro, ¿verdad? No, hombre, qué increíble, qué increíble. Hacemos una pausa, seguimos. Revelan arquitectura, cada curva, cada línea, cada detalle con láser escáner. Alpha Geomatics, especialistas certificados. Estamos de regreso en Arquitectura y Urbanismo gracias a Alpha Geomatics. Bueno, después de toda esta charla interesante de satélites y mediciones y toda la cosa, ¿cuál fue el resultado de ese estudio, de esa tesis que hicieron con la UCA? Bueno, resulta ser de que ya una vez teníamos los resultados, nos planteamos qué podíamos hacer con esos resultados. Y una de las digamos, de los resultados que buscábamos era qué tanto había variado la longitud de la línea de costa. Entonces resulta ser de que la variación de la longitud de la línea de costa desde que se analizó con las imágenes allá por 1970 hasta el 2022 sí había cambiado, pero en general esa variación de la longitud de la línea de costa pues se mantenía, ¿verdad? O sea que básicamente no, sí ha cambiado, pero muy poco en términos de longitud. A donde hubo resultados un poco más interesantes fue en términos de el área que El Salvador ha ganado y ha perdido producto de las variaciones de esa longitud. Entonces resulta ser de que en términos de área, yo estaba esperanzado de que le hubiéramos ganado un poquito más de metros cuadrados al pequeño El Salvador, ¿verdad?, que tenemos. Resulta ser que en términos netos, a lo largo del tiempo casi que hemos perdido tanta área como hemos ganado, ¿verdad? Entonces, digamos, son unos resultados que uno dice, guau, esperaba más. Pero el tercer resultado que obtuvimos, que fue muy interesante, es que las mayores variaciones de área, principalmente área que El Salvador ha ganado, se da en los territorios de manglares. Eso quiere decir que en la zona de Jiquilisco, es interesante y es una lástima que a través de la radio no podemos mostrar esto gráficamente, pero para el que quiera igual puede escribir a las redes sociales de Alpha Geomatics y nosotros con gusto le hacemos llegar la investigación. Es interesante cómo los resultados muestran que en la zona de la bahía de Jiquilisco, a lo largo del tiempo, se han ido formando islas, y hay islas que se han ido fusionando con otras islas para formar islas más grandes, y esas islas más grandes de repente se adjuntan ya a lo que es la tierra, digamos. Entonces, ahí en la zona de manglar es bien interesante el cambio. Dentro de las limitaciones de la investigación, nosotros no nos planteamos analizar las causas de esa variación, porque no está dentro de nuestro expertise poder determinar esas causas. Las causas podrían ser varias, es decir, podría ser oleajes extremos, oleajes producto del cambio climático, podría ser incluso cambios por el arrastre de basura que llevan los ríos. Todas esas cosas no nos las planteamos, pero desde un punto de vista muy personal, ya digamos fuera de la investigación, sí me pareció interesante porque los manglares son, formalmente se conoce como sitio Ramsar, que en palabras sencillas son áreas naturales protegidas. Aquí quizás los ambientalistas me van a decir, uy, Edgar, ese término no es el correcto. El correcto es decir sitio Ramsar, pero para los que no están familiarizados es
una especie como de área natural protegida. Y siempre hablamos de la importancia de los manglares. Lo que hemos tenido la oportunidad de ir a un manglar, a un tour de manglar, principalmente en la bahía de Jiquilisco, donde hay varios manglares, nos damos cuenta de la riqueza biológica, de animales, de plantas, de flora, de fauna, y que además también los manglares son una barrera frente al crecimiento del nivel del mar producto del cambio climático. Entonces, cuando nosotros vemos a través de esta investigación cómo es que a lo largo del tiempo en estas zonas de manglares se han ido formando islas, se han ido fusionando islas, se han ido adosando islas al territorio de El Salvador, realmente a mí en lo personal sí me impresionó de cómo eso que para nosotros es un bosque de mangle, en realidad es un ser vivo que nos protege, que nos defiende, que está en constante cambio y que es hábitat de un montón de cosas que tenemos la responsabilidad de proteger porque él nos está protegiendo ya a nosotros. Y bueno, y desde el punto de vista topográfico y toda esa información y toda esa vivencia, ¿para qué nos sirve conocer todas estas cosas? Bueno, es importante porque al final del día, si volvemos al inicio de la entrevista, nosotros decíamos, tenemos más territorio en el mar que en la propia tierra, ¿verdad? Pero la cosa es que para poder definirla, necesitamos primero delimitar nuestra tierra como tal. Entonces, en ese sentido, creo que hay una cierta deuda histórica, vamos a decir, en poder delimitar de manera precisa nuestro país. Porque al final del día, nuestro país es como nuestro propio predio, vamos a decir. Si nosotros como personas estamos interesados de que mi casa, mi finca, mi solar, mi hacienda, mi terreno en general esté con las medidas exactas y que yo pueda saber cuáles son las medidas exactas de mi terreno, cuánto no más mi terreno llamado país, ¿verdad? Por supuesto, cuando nosotros pensamos en terrenos de personas, eso es topografía. Cuando nosotros pensamos en el terreno llamado El Salvador, es ahí donde ya dejamos la topografía para trascender al área de la cartografía, porque las extensiones de terreno son grandes, pues son de nivel país. Entonces, la importancia de la investigación es justamente eso, ¿no? Que a través de un método científico, por lo menos establecer cuál es la frontera marítima de El Salvador y cómo ésta ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Producto de que en el mar se da esa dinámica que hemos mencionado de oleaje, de protección, de formación de islas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces quiere decir, bueno, igual para finalizar, las personas que estén interesadas en este trabajo, sí tú lo puedes compartir. Sí, no hay problema. De hecho, ¿de qué sirve una investigación si no la podemos compartir? Es decir, igual a alguien con otro tipo de conocimiento y otro tipo de expertise que no es el cartográfico, que es el mío, puede agarrar la investigación como un punto de partida y quizás preocuparse por cuáles son las causas de esa variación. Entonces, para no tener que inventar la rueda, puede ocupar la investigación como punto de partida y en adelante. Y yo con gusto la puedo compartir. Está en la biblioteca virtual de la UCA también para descargar. Y si no fuese fácil porque no están familiarizados con la biblioteca virtual de la UCA, solo que nos escriban a las redes sociales de Alpha Geomatics y nosotros por ahí les enviamos el documento PDF con los resultados. ¿Cómo se llama la investigación o la tesis? Se llama variación de la línea de costa como elemento importante para la delimitación del territorio. Bueno, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Edgar. Siempre es un gusto platicar de estos temas interesantes. Y a mí que tanto que me gusta hablar, siempre es un gusto venir a hablar. Eso es así. Okay. Gracias. Buenas noches. Esto fue Arquitectura y Urbanismo gracias a Alpha Geomatics.